Escuchá gente como vos. Escuchá Sónica Más. Tu forma de pensar la realidad nos interesa. Sónica Más. Un punto en común entre vos y nosotros. Urbanos, una construcción colectiva para ver la evolución de la ciudad y su gente. Con la conducción de Gustavo Schweizer y tu indispensable participación. Bienvenidos, bienvenidas a Sónica Más, como todas las semanas aquí en Urbanos, esta propuesta que busca ver los cambios que atraviesan las ciudades y su gente. En especial siempre hacemos hincapié en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, pero también a veces hacemos alusión a temas que son comunes a todas las ciudades y a todos los países. Hoy va a ser un día de ellos porque hoy 5 de junio es el Día Mundial de Medio Ambiente y justamente para tocar y profundizar y reflexionar sobre esto tenemos una invitada de lujo que es Gabriela Enzing, periodista, escritora, colega, ¿no? Tiene un programa aquí en nuestra radio y que ha sido galardonada también con el Martín Fierro Federal justamente por su programa. Así que un lujo tenerte hoy acá, Gabriela, bienvenida. Gustavo, muchísimas gracias. Saludo para vos, para tu audiencia. Sí, tenemos un programa en Sónica, justamente los jueves de 4 a 5 de la tarde, Estrategia, Salud y Ambiente, con mi colega Elisa Soto, en el que tratamos de estos temas, ¿no? De la salud y el ambiente y cómo se correlacionan. Así es, y un día muy especial, ¿no? Un Día Mundial del Medio Ambiente, sobre todo este año que las Naciones Unidas hace hincapié en el tema de los plásticos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas contaminantes, ¿no? Exactamente. Naciones Unidas estableció esta fecha en 1972, cuando fue la conferencia de Estocolmo. Esta conferencia dio inicio a lo que hoy son las cumbres climáticas, pero no solo, te diría, hoy se está hablando de una triple crisis ambiental. O sea, es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la creciente contaminación por plásticos, que vos bien lo dijiste, este año es el lema de tan dramático que se ha vuelto esta generación constante de plásticos que al final van a parar al mar, a los océanos. Allí va a parar toda la basura que generamos, siendo los seres humanos el único ser viviente en este planeta que generamos basura, porque la naturaleza no genera basura. O sea, las hojas que se caen de los árboles en otoño son cobertura y son el sustrato para hacer nuevo suelo. Nosotros las convertimos en basura cuando las barremos, las metemos en una bolsa de plástico mezclada con otros elementos y bueno, ahí. Esto es constante, es una preocupación constante y en una fecha como hoy es importante reflexionar, sobre todo porque estamos atravesando momentos, no solo en Argentina, en muchos países, de gobiernos negadores del cambio climático, de la ciencia, donde pareciera que no hubiera reacción con esto. Y justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo se hace para tratar de dar respuesta al cambio climático cuando desde los gobiernos van en sentido contrario? Lamentablemente hoy por hoy en muchos de ellos y nosotros lo vivimos de cerca, ¿no? Seguro. Bueno, yo acá traje en mis dos libros, que son Ser Sustentables y Economía Verde. No sé si ponerlos. Economía Verde salió primero en 2020, en la pandemia. Ah, mirá, está ahí, veo la imagen. Qué preparación. Y bueno, Ser Sustentables salió a fines de 2023. Justamente en este último, en Ser Sustentables, yo pongo, es una guía para vivir en armonía con el planeta. Porque hoy se está hablando mucho de la crisis ambiental y la crisis climática, y esto en general, y lo digo como periodista, como colega, cuando vos inundás a la audiencia con malas noticias, porque las noticias ambientales en general son malas, son catastróficas, y la hemos vivido, la vivimos a diario, pero tuvimos terrible inundación en Bahía Blanca, incendios forestales en la Patagonia, en el centro del país, en el litoral. Vemos desastres todo el tiempo. Si no
propones además soluciones o cosas que se estén haciendo, lo que lográs es parálisis, desmovilización. Y hoy necesitamos más que nunca, y acá reivindico el rol del periodismo profesional y del buen periodismo, necesitamos buena información chequeada, basada en evidencia, educación ambiental y después conciencia, o sea, incorporar esto para llevar a la acción a todo nivel, desde los estados, las grandes empresas y tomadores de decisión, las ONG y las comunidades. Hay cosas que podemos hacer para preservar el ambiente e incluso para mejorarlo, para dejarlo un poquito mejor de lo que estaba. Claro. Y esas cosas las tenemos que hacer, no hay excusa, no es decir, no me digas a mí que cuide el agua, decirle a las mineras, no. Las mineras tienen que cuidar el agua, pero nosotros también. Sí. Y además no bajonearse, ¿no? Porque hace un poco tuvimos una experiencia en común cuando fuimos a navegar por el riachuelo, ¿no? Vimos in situ cómo un lugar puede ir transformándose a través de políticas de Estado con los años. Y lamentablemente cuando se desactivan esas cosas es cuando más fuerza hay que poner y más hay que concientizar para que no caer en la desazón, ¿no? Seguro, qué bueno que me lo recordaste, Gustavo, porque hicimos una navegación por el riachuelo con vecinos, es un programa Riachuelo con artistas, era primero y después con vecinos, en el que pudimos ver esa transformación. A mí, yo ya lo había hecho, bueno, en bicicleta, un recorrido, y lo primero que te das cuenta es que el riachuelo ya no huele como cuando nosotros éramos chicos. Cuando yo era chica tenía esa idea de cuando ibas a La Boca, caminito, el olor. No está oliendo. En las riberas está creciendo vegetación, o sea, se está regenerando un ecosistema. Sí, sí. Hay peces que han vuelto, nosotros los vimos, aves. Y un lugar que es relegado de la ciudad, vos que hablás en tu programa de las transformaciones urbanas, hoy está volviendo a ser un lugar de esparcimiento. Esa navegación que se hace ahora, hay una empresa turística incluso que hace una pequeña navegación por el riachuelo. Tenés espacios donde ir a tomar mate o hacer deporte. Hay una hermosa bicisenda que va a la vera del riachuelo. Descubrir lugares tanto del lado de Capital como del lado de Avellaneda que tienen incluso esculturas, el Coloso de Avellaneda, la historia de los puentes. Digo, rescatar esas noticias, porque ¿qué se hizo ahí? Bueno, primero hay que dejar de contaminar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, dejar de dañar el ambiente. Y después actividades que tienen que ver con la limpieza activa, con la llamada remediación ambiental. Tenés ahí las recomendaciones. Yo estoy saludando con una vincha, mirá, y vos estás de aquel lado. De aquel lado, sí. Bueno, hicimos un hermoso recorrido con colegas. Y lo vimos. Lo vimos cómo se ahí transformó. Mismo. Y vos sabés que nosotros hacemos énfasis en la ciudad de Buenos Aires y hablamos siempre, como decís vos, de las transformaciones, cómo cambia la ciudad. Y en materia ambiental, hoy que es un día tan especial, ¿cuáles son las limitaciones que ves a escala local? ¿No? Porque estábamos hablando a nivel nacional, pero a escala local también se puede, desde el Estado, hacer políticas activas en esta materia. ¿Cuáles ves cosas buenas y cosas no tan buenas en la ciudad en este sentido? A ver, tiene que empezar por ahí, por la transformación a nivel local, porque es ahí donde se ven los cambios, porque la crisis climática y ambiental es un fenómeno global, pero la acción y el impacto tiene que ser local. La ciudad de Buenos Aires, tengo que decir que hace unos años ya implementó programas, tiene un plan de adaptación al cambio climático, está empezando a hablar hay un fenómeno, o sea, el cambio climático ya llegó, vemos las tormentas cada vez más fuertes, las olas de calor cada vez más intensas, porque las ciudades se están convirtiendo en una trampa de calor, de cemento, por la urbanización, porque todo lo que es el asfalto, por supuesto, los materiales, todo el cemento y el hormigón que le metemos a las ciudades, y dejamos de lado los espacios verdes y los espacios azules, que son los lagos. La ciudad tenía arroyos, todo eso se entubó, hoy no se haría eso.
pero bueno, en su Y momento los suelos se hizo absorbentes, ¿no? Que también el cada vez hay asfalto, menos. porque antes tenías el empedrado, Claro. que en el medio del empedrado la lluvia drenaba. Bueno, todo eso hace que hoy nuestras ciudades sean realmente trampas de calor, sobre todo para las personas más vulnerables o que no tienen infraestructura de vivir cerca de una plaza o tener construcciones bien hechas que aíslen ese calor. Y bueno, de a poquito se está empezando a hablar de ciudades resilientes y en el caso de Buenos Aires, por su latitud, que tiene todas las estaciones, en el caso del calor, bueno, cómo hacerlas resilientes al calor extremo. Y yo justamente estuve hace poco, el mes pasado, en la conferencia internacional de la SEG, que es la Society of Environmental, Sociedad Internacional de Periodistas Ambientales, y fue justamente en Tempe, Arizona. Es una ciudad que está, bueno, Arizona está en el desierto de Sonora, entre Estados Unidos y México, en la frontera. Es el desierto más caliente del mundo, dicen. Puede llegar a ser 50 grados de temperatura y más. Bueno, esa ciudad se está adaptando, tiene refugios climáticos, o sea, lugares donde vos puedas pasar en las horas extremas de calor, sea espacios abiertos o cerrados, donde tengas agua, donde tengas sombra. Bueno, eso muy de a poquito se estaba hablando en la ciudad, pero ahora con la cuestión de falta de presupuesto, ¿no? Toda esta movida motosierra. Sí, no solo de falta de presupuesto, hay como un retroceso en materia de concientización, de divulgación, hay como un parate, me parece, en el último tiempo, ¿no? Total, porque además la ciudad había avanzado en, primero, bueno, se instauró un plan de basura cero que es como utópico, ¿no? Llegar a la basura cero, pero bueno, esto implicó que se empezaran a tomar acciones de separación de residuos, pero eso tenés que ser constante y machacar a las personas, los individuos, los comercios, las industrias, las empresas, todos tenemos que separar residuos. Y ese reconocimiento a los recuperadores urbanos, que fueron los que siempre los hubo, pero a partir de la crisis de 2001 se estalló el fenómeno por la crisis dramática en la que estábamos, y hoy se parece mucho esta situación. Se organizaron en cooperativas y bueno, la ciudad acordó con ellos, creo que son 13 las cooperativas que trabajan en la ciudad y tienen un predio donde los residuos tienen que estar previamente separados, ellos los recuperan, incluso los revenden a la industria, y toda una movida de economía circular que con la gestión anterior se estaba haciendo, incluso en contacto con emprendedores, ¿no? Para que lo que es un desecho para uno puede ser un material valiosísimo para otro. Entonces, recuperar eso y sumarle valor. Y en esto tengo que decirlo, en el capítulo de economía circular, sobre todo de ser sustentables, que ya tenía los datos más aceitados, las ciudades hoy invierten o gastan en recolección de residuos hasta el 14% de su presupuesto. Es una cifra enorme, es la segunda cifra después del pago de salario general. O sea, estamos pagando para enterrar recursos, porque va todo mezclado a un relleno sanitario en el mejor de los casos, ¿no? Como sería el de la ciudad de Buenos Aires, que manda todo el SEAMSE. Hay otras ciudades que ni siquiera lo tienen, quedan en basurales a cielo abierto. Y vos estás pagando cuando podrías recuperar, si se separara bien en origen y se genera un circuito de economía circular, podrías obtener recursos en vez de pagar. Generar empleo. Seguro, todo, ¿no? Los empleos verdes son empleos que es muy rápido generar empleo ahí, porque no hace falta demasiada capacitación. Es un sector que da múltiples oportunidades, pero para que sea un empleo digno, primero tenemos que separar los residuos en origen para que los recuperadores no estén metiendo la mano y que está todo junto, lo orgánico con lo no. Y después, bueno, reconocer su tarea, que es fundamental. Y ahora, lamentablemente, muchas cooperativas están atravesando Un momento muy difícil. Difícil, porque además ahí el Estado no interviene y debería haber un precio mínimo que se les pague por esos recursos. Y se debería incentivar que las empresas, en vez de comprar materia prima nueva, o peor, basura importada, estamos importando residuos.
Y eso viene de años, no solo de esta gestión que abrió abiertamente, perdón, me entusiasmo, las importaciones. Es una locura en un país que dice que tiene pocos dólares, estar gastando dólares para importar basura. Y además, este negacionismo del tema ambiental no permite poder utilizar los créditos para los bonos verdes, todos los créditos que podría haber para transformar un montón de cosas, pero lamentablemente esta visión no está presente, ¿no? No, exacto, hay financiamiento porque hoy los inversores, que vos decís, bueno, solo piensan en dinero, pero son más redituables las inversiones verdes o los bonos socioambientales que le dicen, los de impacto social y ambiental. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo. Menos riesgo de que te demanden después por el daño ambiental que causaste. Hoy ya está pasando en el mundo. Hoy ya hay países que los mercados más exigentes avanzaron mucho en esto. ¿Por qué? Podemos decir porque ya contaminaron durante su proceso de industrialización, porque llegaron a un punto en que pueden pensar estas cosas, pero lo cierto es que están exigiendo certificaciones, trazabilidad, porque Europa puso incluso una medida que se le llama impuestos al carbono en el borde de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco técnico o medio de economía, pero es que las empresas europeas que no pueden contaminar en su territorio, porque las leyes ahí son estrictas, venían acá, a estos países, a producir contaminando y después terminaban importando esos productos más baratos con contaminación, huella de carbono. Entonces, hoy para evitar eso, se están midiendo la huella de carbono de los productos y se habla también de huella de agua, huella ambiental en general, para entrar a ese país. Y si no la tenés, vas a tener que pagar más. O sea, al final también resulta este concepto, ¿no? No es gratis contaminar, porque alguien lo paga y lo pagan las generaciones que nos siguen. Bueno, hoy hablamos de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente nos quedó un poco tiempo, pero te vamos a convocar porque hay temas que son comunes a otras ciudades. Tanto Seguro. en Rosario como en Mar del Plata el tema ambiental también está muy complicado. En Mar del Plata por el tema de los plásticos en los océanos. Sí. Y Rosario muy parecido a lo que pasa acá en Buenos Aires. Así que te vamos a volver a convocar para reflexionar un poco sobre estas cuestiones que son tan importantes que hay que mantenerlas en la agenda cotidiana, ¿no? Justamente para que no pase un segundo plano, ¿no? Seguro. Bueno, Gustavo, muchas gracias por este espacio y seguro sobre estos temas hay que hablarlos, así que les propongo, bueno, que sigan y que nos escuchen también en nuestro programa acá de Volver a reiterar Sónica. sí. Se llama Estrategia Salud y Ambiente, está en Sónica, no en Sónica Más. También los jueves de 4 a 5 de la tarde. Bueno, ahí te escucharemos como siempre. Muchísimas gracias por haberte acercado hoy aquí. No, gracias a vos. Seguimos en Urbanos.